Bueno, en este ejercicio vamos a calcular un determinante de orden 4 haciendo 0 en una de sus filas. Para eso tenemos que recordar lo siguiente. Si tenemos un determinante de orden 4 con 4 filas, nosotros a este determinante le podemos sumar el siguiente determinante, por ejemplo este, el que tiene en la primera fila 2 veces la fila 2, la segunda fila en la fila 2, la tercera en la fila 3 y la cuarta en la fila 4. Y esto es cierto porque este determinante realmente vale 0. Luego, realmente no hemos sumado nada, hemos sumado 0. Pero por otra parte, nosotros sabemos operar con determinantes si tienen esta estructura, porque la suma de estos dos determinantes sería un nuevo determinante que tiene en la fila 2 la fila común, en la fila 3 la fila común, en la fila 4 la fila común y en la fila 1 sería la suma de las dos filas que están en el primer lugar. Luego, queremos decir con esto que nosotros a un determinante podemos sumarle a una fila otra fila multiplicada por un número. Y quien dice sumar dice restar, porque el determinante no varía. Luego, jugando con esta propiedad, vamos a hacer 0 en el siguiente determinante. Aquí se trata de elegir una fila o una columna para desarrollar el determinante a través de esa fila o de esas columnas. Esa columna o esa fila la vamos a elegir de manera que contenga el máximo número de 0 posible, con lo cual no conviene elegir ni la primera fila, ni la segunda columna, ni la cuarta columna, ni la tercera fila, porque no tiene ningún 0. Entonces vamos a intentar elegir una fila o una columna que tenga algún 0. Vamos a elegir, por ejemplo, la columna 1. Entonces, elegimos la columna 1 para hacer ceros en ella. Como hemos elegido la columna 1, vamos a operar con filas. Además, dentro de esa columna que hemos elegido, vamos a elegir un elemento que sea distinto de 0 y que no vamos a variar. A ese no lo vamos a modificar. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir este 1 de aquí. Eso significa que este 1 y este 3 los vamos a convertir en 0. Luego se trata, a partir de ahora, nuestro objetivo es de convertir este 1 en un 0 y este 3 en un 0. Este ya lo es y este no podemos modificarlo, se tiene que quedar como está. Entonces hemos dicho que operamos con filas y hemos dicho que este no lo vamos a tocar. Luego la primera fila se va a quedar invariable. La cuarta fila también hemos dicho que no vamos a tocarla, se va a quedar invariable. Y vamos a transformar la fila 2 y la fila 3. Entonces, para transformar y conseguir aquí un 0, lo único que tenemos que hacer es que en la fila 2 vamos a poner la fila 2 menos una vez la fila 1, que como hemos dicho no afecta para nada. Nosotros a cualquier fila le podemos sumar o restar otra fila multiplicada por una cantidad que hemos visto que el determinante no varía. Entonces la fila 2 la vamos a sustituir por la fila 2 menos la fila 1. Luego nos quedaría 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. 0 menos menos 3, 3 positivo. Y 2 menos 1, 1. Y con la fila 3 vamos a hacer lo siguiente. A la fila 3 la vamos a cambiar por fila 3 menos 3 veces la fila 1, para que nos quede un 0 donde queremos. Luego aquí quedaría 0, 2 menos 3 por 2 son 6, 2 menos 6, menos 4. 1 menos 3 por menos 3 son 9 positivo, 1 más 9, 10. Y menos 1 menos 3 por 1 sería menos 1 menos 3, menos 4. Luego ya hemos conseguido una columna entera de 0 menos un elemento. Y ahora lo que hacemos es aplicar la propiedad que nos dice que un determinante se puede calcular desarrollando por una fila o por una columna de la siguiente forma. Se trata de multiplicar cada elemento de esa fila o de esa columna por sus adjuntos y sumar los resultados. Luego, este determinante sería 1 por el adjunto del 1, que sería el adjunto del elemento 1, 1, más 0 por el adjunto de este elemento, que podríamos llamarlo 2, 1, más 0 por el adjunto de este elemento, que es el 3, 1, más 0 por el adjunto de este, que es el 4, 1.
Evidentemente, estos adjuntos no hace falta calcularlo, puesto que multiplicado por 0 se van. Luego nos queda solamente 1 por el adjunto del elemento que está en el lugar 1, 1. Y ese adjunto sería el que se obtiene tachando la fila y la columna del elemento, es decir, nos queda menos 3, 3, 1, menos 4, 10, menos 4, 1, menos 2, 1, y todo multiplicado por más 1, puesto que está en este lugar. Aquí, si observamos, podemos sacar menos 2 de la segunda fila para simplificar los resultados. Luego nos quedaría 1 por menos 2 por menos 3, 3, 1. Aquí nos queda 2, menos 5 y 2, 1, menos 2 y 1. Sacando factor común, menos 2 de la segunda fila. Y esto es igual a menos 2 veces, y ya hacemos la cuenta, que sería 15 más 6 menos 4 más 5, aquí quedaría más 12 menos 12, y aquí quedaría menos 6. Menos 6 y 6 se van. Aquí nos quedaría 20 menos 16 son 4, menos 2 por 4, menos 8. Bien, vamos a hacer este mismo determinante, pero ahora en lugar de hacer 0 en una columna, vamos a hacer 0 en una fila. Bueno, vamos a calcular un determinante ahora de orden 4 haciendo 0 en una fila. Para eso vamos a recordar lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un determinante con 4 columnas. Bueno, pues sabemos que a este determinante le podemos sumar 0 y no varía, lógicamente. Pero ese 0 lo vamos a representar de la siguiente forma. Por ejemplo, 2c sub 2, c sub 2, c sub 3 y c sub 4. Este determinante evidentemente vale 0 porque tiene dos columnas proporcionales. Pero por otra parte, nosotros sabemos que esta suma de dos determinantes realmente se puede calcular de la siguiente forma. Sería, en el primer lugar, en la primera columna, sería la suma de las dos columnas, y las siguientes columnas se quedarían tal como están. Luego, esto es lo que vamos a hacer nosotros en el siguiente ejercicio, es utilizar esta propiedad, es decir, sabiendo que un determinante no varía su valor si a una columna le sumamos otra columna multiplicada por una cantidad determinada. Sumamos o restamos. Vamos a hacerlo para este caso en concreto. 1 menos 1, 1, 2. 0, 1, menos 3, 1. 1, 2, 1, 2 y 4, 3, menos 1, 0. Vamos a suponer que tenemos que calcular este determinante. Entonces, como hemos visto anteriormente, se trata de elegir una fila o una columna para hacer 0 en ella. En este caso, nosotros vamos a elegir una fila para poder trabajar con columnas. Entonces, vamos a elegir evidentemente una fila que tenga algún 0 si es posible. En este caso, vamos a elegir la fila 2. Y dentro de esta fila 2, pues vamos a elegir un elemento que es el que se va a quedar sin variar. Un elemento que sea distinto de 0, por lo tanto nos vamos a quedar con este. Eso significa que los elementos que vamos a intentar convertir en 0 son este y este, puesto que este no lo vamos a tocar ya que vale 0. Con lo cual, para aclararnos, pondremos que elegimos la fila 2 para hacer ceros y por lo tanto operamos con columnas. Hemos dicho que el elemento 0 no lo vamos a tocar, luego esta columna, la columna 1, se queda invariable. Hemos dicho que este elemento tampoco lo vamos a tocar, luego la columna 2 también se queda invariable. Las columnas que vamos a modificar son la columna 3 y la columna 4. ¿De qué forma? Pues la columna 3 la vamos a transformar de la siguiente forma. Sería la columna 3 la vamos a sustituir por la columna 3 más 3 veces la columna 2. De esta forma vamos a conseguir el 0 donde queremos, porque nos quedaría 1 menos 1 más 3 por menos 1, que son menos 3, 1 menos 3, menos 2. Menos 3 más 3 por 1, 0, que era lo que queríamos. 1 más 3 por 2, 6, 7. Y menos 1 más 3 por 3, 9, menos 1 más 9, 8.
Para convertir este elemento en un 0, lo que vamos a hacer ahora es en la columna 4 transformarla por columna 4 menos una vez la columna 2. Luego nos quedaría 2 menos 1, que es más 1, quedaría 3. 1 menos 1, 0, que era lo que queríamos. 2 menos 2, 0, que no lo pretendíamos, pero no ha salido. Y 0 menos 3, menos 3. Ya tenemos, por tanto, una columna, ya tenemos, por tanto, una fila con todo 0 menos un elemento. Lo siguiente que hacemos es aplicar la propiedad de los determinantes, que nos dice que el valor de un determinante es igual a el resultado de multiplicar los elementos de una fila por sus adjuntos. Es decir, esto sería 0 por el adjunto de este elemento, que es el A21, más 1 por el adjunto de este elemento, que es el A22, más 0 por el adjunto del elemento A23, más 0 por el adjunto del elemento A24. Evidentemente, esto no hace falta calcularlo porque al final nos dará 0. Y solamente nos queda calcular un adjunto. El adjunto del elemento que está en el lugar 2, 2. Luego nos quedaría 1 por el adjunto del elemento 2, 2. Este adjunto se obtiene tachando la fila y la columna correspondiente al elemento, es decir, tachando la fila 2 y la columna 2. Luego nos quedaría 1 menos 2, 3, 1, 7, 0, 4, 8 y menos 3. Tachamos esta fila y esta columna, nos queda esto, multiplicado por más 1 o menos 1, dependiendo del lugar en que está el elemento. En este caso, como es este, sería más 1, menos 1, más 1, luego por más 1. Y ya calculamos el determinante, quedaría entonces menos 21, 0, más 24, más 0, menos 21 por 4, 84, menos 0, más 6, cambiando el signo, menos 6. Luego nos quedaría menos 90, más 3, menos 87.